Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Continuamos con nuestro estudio de este maravilloso Evangelio. La semana pasada tuvimos un pasaje muy corto y esta semana tenemos un pasaje muy largo. Lucas 21, del 5 al 38. Lucas 21, del 5 al 38. Vamos a leer el pasaje. Y hermanos, amigos, esta es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Escuchémosla con atención. Lucas 21, del 5 al 38. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería
y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seráis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Vamos a orar al Señor. Espíritu Santo, gracias por el día del Señor. En el día del Señor, cuando nos reunimos en tu casa, en tu presencia especial, tenemos una grandísima celebración por la salvación que ya nos ha sido dada. Y tenemos un recibir nuevas fuerzas, una renovación de nuestras fuerzas por la gracia que nos es concedida al reunirnos. Pero de una manera especial tenemos una preciosa anticipación a lo que será nuestro futuro glorioso. El día del Señor es un día de celebración, de renovación y de anticipación. Y este pasaje es uno de esos pasajes que nos transportan al futuro, a lo que nos espera, y con ello renuevas nuestras fuerzas para seguir adelante y no desmayar, y nos ayudas a sostenernos y a prepararnos para todo lo que habrá de venir. Gracias por la lectura de este pasaje. La sola lectura de este pasaje es demasiado poderosa. Ahora permite que su explicación sea sencilla pero poderosa, y la aplicación del mismo a nuestros corazones transforme nuestra vida a la imagen de Cristo. Y esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Recordemos que al estudiar este pasaje estamos en los últimos días del Señor Jesús sobre la tierra. Estamos en la última semana del Señor Jesús sobre la tierra. Y recordemos que lo último que Él hizo, lo último que vimos que Él hizo, es condenar a los escribas y a la religión falsa de la nación de Israel. Y lo hizo avergonzándolos por medio de una viuda pobre y su ofrenda. La nación de Israel es una nación extraviada y muerta, y va a ser desechada, y se formará un nuevo Israel que tiene una fe viva y una entrega total como la de la viuda. Ese nuevo Israel vendrá a ocupar el lugar que la nación de Israel extraviada ocupaba en el reino de Dios. Como dice Mateo 21:43, no vayan allá, dice el Señor a los escribas y a la nación: en verdad os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una gente que produzca los frutos de él. Esto es algo que el Señor ya venía diciendo desde tiempo atrás, desde la parábola de la higuera estéril. ¿Recuerdan la parábola de la higuera estéril? Israel es una higuera estéril y debe ser cortada. Y en este momento de la vida del Señor, faltándole 1 o 2 días para su muerte, Él asume su posición como el último y máximo profeta de Dios. En este pasaje vemos a Cristo como el último y máximo profeta de Dios, y Él hace aquí el anuncio final, el anuncio definitivo del rechazo y la destrucción de Israel. Cristo, como último y final profeta de Dios, hace el anuncio de la destrucción y rechazo definitivo de la nación de Israel. Israel ya no será más el pueblo de Dios, Israel ya no será más el reino de Dios. Y por eso le hemos puesto por título a nuestro mensaje: el final profeta profetiza el fin. El final profeta profetiza el fin. La ocasión para que él dé este anuncio del fin para la nación de Israel es una conversación que él escuchó sobre la hermosura del templo. El templo es un símbolo de la nación y sus discípulos están conversando sobre la hermosura de ese templo. Verso 5.
y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas voluntarias, dijo. Esa es la ocasión. Ellos están hablando sobre el templo y su hermosura. Jesús escucha la conversación de estos discípulos orgullosos del templo y su nación y da el fatal anuncio, verso 6. En cuanto a estas cosas que veis, es decir, el templo y su hermosura, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Inmediatamente tal anuncio despierta el terror de los que oyen y por tanto le pregunta sobre los detalles de esta gran tragedia que para ellos es el fin del mundo. Verso 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Es absolutamente necesario en este punto trasladarnos al pasaje paralelo que está en Mateo 24 para entender cómo estos discípulos hacían una conexión entre el fin del templo y el fin del mundo. Dejen un dedo en Lucas 21 y vayan conmigo a Mateo 24, al pasaje paralelo, para que podamos ver esta asociación que los discípulos hicieron entre el fin del templo y el fin del mundo. Mateo 24, verso 3. Mateo 24, verso 3. Es la misma escena, el mismo pasaje, es el sermón del Monte de los Olivos que está en dos de estos, creo que está en Marcos también, los 3 evangelios está. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra siglo es crucial. Ya les he dicho que la palabra siglo no significa 100 años. Es un término técnico en la Biblia. Siglo representa tiempo, espacio y cualidad. La historia de la humanidad se divide en 2 siglos. Este siglo, que es el siglo malo, y el siglo venidero, que es el reino eterno de Dios. Así que cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo será el fin del siglo? Pensando que el templo será destruido y que la destrucción del templo es el fin del siglo, lo que le están preguntando es, ¿cuándo será el fin del mundo? Entonces en la mente de los discípulos hay una confusión. Ellos creen que el fin del templo o de la nación es el mismo fin del mundo. Y lo que Jesús hace es aclararles que no es lo mismo el fin de Israel que el fin del mundo, que son 2 eventos separados. Y ese es el resto de nuestro pasaje. El resto de nuestro pasaje es la forma como Jesús le explica a sus discípulos cuándo será el fin de Israel, cuándo será el fin del mundo y cómo las 2 cosas no ocurrirán al mismo tiempo. Así que podemos entender pues cuál es el tema. Es muy importante entender el tema de todo pasaje. ¿Cuál es el tema de nuestro pasaje? Dado que Cristo viene condenando a la nación de Israel por su religión falsa y vacía, y ahora anuncia la destrucción definitiva del templo y la nación, se ve obligado a aclarar la confusión que hubo en sus discípulos, quienes pensaron que eso era el fin del mundo. Y lo aclara dando señales que les permiten a los discípulos reconocer ambos eventos, tanto el fin de Israel como el fin del mundo, entendiendo cuándo están cerca los 2 eventos y dándoles promesas para que se preparen y soportar los tiempos difíciles y obligaciones que ellos deben cumplir para glorificar su nombre hasta el último día de este mundo. Ese es el tema del pasaje. Y para estudiarlo, lo vamos a estudiar en 4 puntos, de los cuales veremos hoy 3 y Dios mediante el próximo domingo el 4. En este pasaje hay 4 cosas. Primero, el fin de Israel, en los versículos 8 al 24. Segundo, el fin del mundo, en los versículos 25 al 28. Tercero, el fin y sus promesas. Jesús da promesas para sus discípulos que vivan en el tiempo del fin.
el fin y sus promesas. Y cuarto, el fin y sus obligaciones. El pasaje nos muestra ciertas obligaciones que debemos cumplir las personas que estemos vivas, sea los que vivan para el fin de Israel o sea los que vivan para el fin del mundo, y eso está por todo el pasaje, versículos 8, 9, 13, 14, 19, 21, 28, 31, 34 y 36. Entonces, cuatro cosas. Primero, el fin de Israel, 8 al 24. Segundo, el fin del mundo, 25 al 28. El fin y sus promesas, versículos 15 y 18. Y el fin y sus obligaciones por todo el pasaje. Hoy veremos entonces solamente los tres primeros: el fin de Israel, el fin del mundo y el fin y sus promesas. Comencemos con el fin de Israel. Y vamos a ver que el Señor da 11 señales que les permiten a los discípulos entender la cercanía del fin de Israel. De estas 11 señales, las 5 primeras no solamente se manifestarán antes de que Israel sea destruido, sino que pertenecen a todo el período entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Por otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, donde se nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. La acción de esos 4 jinetes se corresponde con lo que vamos a leer en estas primeras señales, y entonces podemos decir que desde la primera hasta la segunda venida de Cristo se verán estas cosas. Pero en principio fueron dichas para anunciar a los discípulos señales sobre la cercanía del final de Israel. Veamos una a una las 11 señales. La primera señal es un gran engaño religioso. Un gran engaño religioso. Versículo 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Un gran engaño religioso hubo antes de que Israel fuera destruido, un gran engaño religioso ha habido y un gran engaño religioso habrá. O sea que estas son señales para todo el periodo, pero antes de la destrucción de Israel habría un gran engaño religioso. En segundo lugar, muchas guerras. Segunda señal, muchas guerras, verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Antes de la destrucción de Israel hubo muchas guerras, después han habido guerras, y hasta que el fin del mundo llegue habrá muchas guerras. Pero el mundo no será destruido por una guerra. El mundo no será destruido por una guerra nuclear. Jesucristo destruirá este mundo, así como destruyó a Jerusalén. En tercer lugar, tercera señal, bueno, el número 10 también tiene que ver con guerras. Dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Siguiente señal, grandes terremotos, verso 11. Y habrá grandes terremotos. Grandes terremotos hubo antes de la destrucción de Jerusalén, después los hay y los habrán. Son señales constantes para todo el periodo entre la primera y segunda venida. Pero también habrá pestilencias, dice, y en diferentes lugares, hambres primero y pestilencias. Hambres hubo antes de la destrucción de Israel, la ha habido y la habrá, y pestilencias, plagas, enfermedades extrañas y muerte masiva de seres humanos por enfermedad, la hubo antes de la destrucción de Israel, la ha habido y la habrá hasta el fin del mundo. Dice: y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora viene esta forma, lo que viene a partir del verso 12, está mucho más ubicado hacia la destrucción de Jerusalén. Y noten por qué, porque habla de ser entregados a las sinagogas. O sea que aquí le está hablando más específicamente a sus discípulos en aquella época. La siguiente señal, que es la sexta, es la persecución. Verso 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Noten el tono judaico. Os entregarán a las sinagogas. Esto es de especial aplicación para sus apóstoles y los discípulos del primer siglo. Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, una grandísima persecución, una gran persecución. Pero además habrá traición familiar.
Los discípulos del primer siglo iban a ser traicionados por sus familias. Sus familias los iban a delatar ante los principales de las sinagogas y el gobierno romano. Por la traición de su papá, por la traición de su mamá, de sus hermanos, muchos de los creyentes del primer siglo fueron encarcelados y decapitados. Fueron sus propios familiares los que los entregaron. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esa es la señal número 7. Ahora la señal número 8, el martirio. Muchos serán martirizados. Termina el 16 diciendo, y matarán a algunos de vosotros. Ahora viene la novena señal, aborrecimiento generalizado, versículo 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Novena señal, un aborrecimiento generalizado. Pero ahora viene la décima señal, que es mucho más específica. Recuerden, estamos hablando de ¿qué? Del fin de Israel, de la destrucción del templo. ¿Cuál era entonces esta señal más específica de todas, de que Israel y el templo iban a ser destruidos? El sitio de Jerusalén. Jerusalén sería sitiado. Un sitio es cuando un ejército rodea una ciudad para destruirla. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este sitio ocurrió en el año 70 después de Cristo. Ocurrió exactamente y causó lo que Jesús había establecido. Y ahora viene la 11ª señal y la más específica de todas. Los profetas verdaderos de Dios son profetas muy específicos. Cuando una profecía viene realmente de Dios, el Señor la da con mucha especificidad. No son como las profecías de hoy en día. Una de las señales por las cuales sabemos que las profecías de hoy en día son falsas es porque no son específicas. Las profecías de Dios y de la Biblia son muy específicas. Cuando el profeta Samuel le profetizó a Saúl acerca de unos burros que se le habían perdido, le dijo dónde los iba a encontrar, con quién se iba a encontrar él, qué le iban a decir, qué le iba a él responder y hasta el color del pelo del burro. O sea, las profecías de Dios son específicas. Los profetas de Dios dicen específicamente cuándo y cómo van a suceder los hechos con pelos y señales. La señal más específica de la destrucción de Jerusalén es esta, versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la Biblia, una generación son 40 años. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel se rebeló y le dijo Dios, ninguno de estos entrará a la tierra prometida hasta que muera toda esta generación en el desierto? ¿Cuánto se demoró en morir todos estos en el desierto? 40 años. ¿Cuándo dio Jesucristo la profecía de la destrucción de Jerusalén? En el año 30. Y justo a los 40 años la ciudad fue destruida. Ahí tienen ustedes al último y máximo profeta de Dios dando la profecía definitiva acerca de la destrucción de Israel. Eso es lo que tenemos que aprender en el texto sobre la destrucción de Israel, el fin de Israel. Pero el texto continúa ahora hablándonos del fin del mundo. Recuerden que los discípulos habían confundido el fin del templo con el fin del mundo. ¿Por qué? Porque su visión de la historia y del futuro estaba centrada en Israel. Pero ahora Dios quiere que sus discípulos no estén centrados en Israel. Y por eso les dice, no, el fin de Israel no es el fin del mundo. Israel va a ser destruida y aún así va a pasar mucho tiempo y luego entonces sí vendrá el fin del mundo. Vean conmigo el versículo 24. Y caerán a filo de espada. Esto es lo que sucedería cuando los romanos atacaron a Jerusalén en el 70. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso sucedió ya. Y Jerusalén será hollada, pisoteada, dominada por los gentiles hasta que los tiempos, noten, tiempos, habla de mucho tiempo, tiempos
de los gentiles se cumplan. Pueden ver, va a pasar mucho tiempo después de que Jerusalén sea destruida. Después de que sea destruida va a ser dominada por los gentiles y van a pasar los tiempos de los gentiles, siglos pasarán. Ahora sí el verso 25. Entonces, y ese entonces ya nos va a empezar a hablar de ¿qué? Del fin del mundo. Entonces lo primero que vimos en el pasaje fue el fin de Israel. Ahora vamos a ver el fin del mundo. Y el fin del mundo ocurrirá, recuerden, primero se deben cumplir todas esas señales que dijimos ahora. Pestes, terremotos, guerras, todo eso también va a ocurrir. Persecuciones, probablemente a nosotros también nos van a entregar nuestros familiares. Y vamos a morir algunos de nosotros martirizados. Después de que ocurran todo esto, entonces vendrán dos señales de que el fin del mundo ha llegado. Versículo 25. Terror por grandes señales en el cielo. Versículo 25 y 26. Entonces, habrá señales en el sol. Dice que el sol no dará su resplandor. En la luna, dice que la luna se convertirá como sangre. Y en las estrellas, dice que las estrellas caerán del cielo. Esto es un gran cataclismo cósmico. El Señor va a coger con sus dedos, y como todas esas estrellas están allá arriba y todas esas pelotas inmensas, pero Él es tan grande y poderoso, así como jugando bolitas, va a coger y le va a pegar a una estrella de esas, ¡tan! Así un cocorotazo, como decimos nosotros, ¡tan! Y con eso el cosmos va a entrar en un cataclismo desastroso. ¿Y qué va a producir eso en la humanidad? Dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Como las mareas del mar dependen de la relación de la tierra con la luna, todo eso se va a desajustar, el mar va a ser un solo maremoto y la gente va a estar en un terror terrible, menos nosotros. Nosotros vamos a estar contentos, reídos, como dicen en Quibdó. Vamos a estar reídos, gozosos. Así, porque esto se va a acabar, pero nosotros nos vamos para nuestro paraíso celestial. Esa es la señal, un gran cataclismo cósmico, verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor, dice la palabra de Dios que ellos tendrán tanto miedo de estas cosas que se esconderán en las peñas. Y luego cuando aparezca Cristo, querrán esconderse de Él, dice, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias, miren, las potencias, las estrellas, el cosmos, las galaxias, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa es la primera señal clara de que el fin del mundo vendrá, un gran cataclismo cósmico. Antes de esto, ningún meteorito va a destruir la tierra. No se crean de ese cuento de los falsos profetas de Hollywood, de que un meteorito va a destruir la tierra. Ningún meteorito va a destruir la tierra. La tierra va a ser destruida por el fuego de Dios que traerá el Señor Jesucristo. Ningún meteorito, ninguna bomba nuclear, ninguna plaga va a destruir la tierra. La tierra va a ser destruida por Cristo. Y ahora viene la gran señal, verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, este es Jesús en su gloria, que vendrá en una nube. La nube es un símbolo de poder, ahí lo dice claramente, con poder y gran gloria. Esa es la señal del fin del mundo, la señal de Cristo. Noten entonces, noten aquí cómo el fin de Israel no es el fin del mundo. Y noten cómo la venida de Cristo producirá el fin del mundo. Ojo. La venida de Cristo traerá el fin del mundo y no un milenio. Y no un milenio, como nos han enseñado a muchos de nosotros, y creo hoy una gran porción de la iglesia cristiana, que son hermanos muy amados, a quienes amamos, admiramos y respetamos, pero que en esto están equivocados nuestros hermanos dispensacionalistas. Ellos enseñan que la venida de Cristo trae un milenio, pero la Biblia, en los 4 evangelios y en las cartas,
en Romanos 2, en 1 Tesalonicenses 4, en 2 de Pedro 3, enseña claramente que la venida de Cristo trae el fin del mundo, el juicio final. Así que invitamos con mucho amor a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo por la internet a revisar sus conceptos acerca de los últimos tiempos. Quizás hemos sido enseñados mal durante muchos años. El dispensacionalismo ha sido la doctrina mayoritaria de la iglesia en el siglo XX, pero Dios está trayendo una reforma y la reforma no es dispensacionalista. Nosotros somos amilenialistas, es decir, nosotros no creemos que hay un milenio después de la segunda venida de Cristo. Claro que si usted todavía sigue creyendo en un milenio, yo lo voy a amar igual, le voy a servir igual, voy a ser su hermano igual y podemos hacer muchas cosas juntos por el reino de Dios. Pero este pasaje y muchos otros pasajes claros de los evangelios y las epístolas enseñan que la segunda venida de Cristo trae el fin del mundo y punto, y no un milenio. Muy bien, y si queda alguna duda sobre eso, el pasaje nos da otras señales de que sí es verdaderamente el fin del mundo. Miren, por ejemplo, el versículo 28. El versículo 28, claramente asociado con la segunda venida de Cristo, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A qué se refiere con nuestra redención? ¿Acaso nosotros ya no somos redimidos? Sí, nosotros somos redimidos. Entonces, ¿a qué redención se refiere? A nuestra redención final, cuando ya no tendremos que luchar más con el pecado, ni con el diablo, ni con los hombres malos que hay en este mundo. Nuestra redención es nuestra perfecta salvación. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Con la segunda venida de Cristo. Por si hay alguna otra duda, versículo 31. Lo mismo, ligado al mismo texto. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? El reino eterno de Dios. No un milenio, sino el reino de Dios. Porque la Biblia enseña claramente que el reino de Dios tiene solo 4 etapas. Reino primitivo, que es desde Adán hasta los patriarcas. Reino nacional, que es la historia de la nación de Israel. Reino espiritual, que es la historia de la iglesia. Y con la segunda venida de Cristo, reino eterno. ¿Cuál reino es el que vendrá cuando todo esto ocurra? El reino eterno de Dios. Aquí tenemos entonces una explicación clara y sencilla de el fin de Israel y el fin del mundo. Y el Señor hace una aclaración de Él mismo como profeta. Versículo 33. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo ahí es: yo soy el último y yo soy el máximo profeta de Dios. Yo soy la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán. ¿Y de qué estaba hablando hace un momento? Del fin del mundo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras son más poderosas que el mundo, porque ellas crearon el mundo, sostienen el mundo y van a destruir el mundo. ¿Pueden ver a Cristo allí en su gloria como máximo profeta de Dios? Y lo que dijo sobre Israel se cumplió. Y lo que dijo sobre el fin del mundo también se cumplirá. Y también se cumplirá que su iglesia va a pasar por una gran aflicción, no solamente durante todo el periodo, sino aún más antes de la venida del fin del mundo. La iglesia pasará grandes problemas, como antes de la venida del fin de Israel, su iglesia pasó grandísimas aflicciones. ¿Y qué tiene Él preparado para nosotros en esas grandísimas aflicciones? Grandísimas promesas. Y ese es nuestro tercer punto. Ya vimos el fin de Israel, vimos el fin del mundo, ahora veamos el fin y sus promesas. El Señor no nos anuncia el fin y nos anuncia aflicción sin anunciarnos también sus promesas de ayuda y sustento. Veamos en primer lugar las promesas que Él dio para el fin de Israel. Para el fin de Israel, verso 15. Leamos desde el 13 para que cojamos mejor el sentido. Mejor desde el 12.
Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Aquí hay un mandato, esto lo veremos mejor el siguiente sermón. Proponed en vuestros corazones no preparar ningún sermón, no preparen ningún sermón cuando estén ante los jueces, ante los gobernantes. No se propongan en su corazón pensar antes, o sea, preparar ningún sermón, cómo habéis de responder en vuestra defensa. Y aquí viene la promesa, porque yo os daré palabra y sabiduría. O sea que el más torpe de nosotros va a predicar como Spurgeon. Va a predicar con una sabiduría que no podrá ser resistida. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué les parece esa promesa? Pero esa promesa ya se cumplió antes del fin de Israel, porque esta promesa era para los creyentes que vivieran antes del fin de Israel. Pero ¿será que si antes del fin del mundo nos sucede a nosotros esto, Él nos va a dejar solos y nos va a negar esa sabiduría que le dio a los creyentes del primer siglo? No. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 28:20? Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Sí lo ven? Ahora, hay otra promesa para los hermanos del primer siglo. Verso 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y aquí viene la promesa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí dice que muchos de ellos serán preservados. Hay que equilibrar esta declaración con lo que dice el versículo 16, que matarán a algunos. Versículo 16, en la parte final dice, y matarán a algunos de vosotros. Entonces, algunos morirán y algunos serán preservados. A algunos el Señor los librará y dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Significa su protección especial. Pero aún los que mueran, los que sean martirizados, ellos no perderán, su muerte no será algo en vano. Su muerte será algo muy, muy provechoso para ellos. Pero hay una tercera promesa que no es fácil verla como una promesa, pero que implícitamente tiene una promesa. Es más bien un mandato, pero no es posible cumplir este mandato sin una promesa que Él ya nos dio. Verso 19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia. La palabra paciencia puede ser traducida también perseverancia. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. El Señor nos está mandando aquí que perseveremos, a pesar de que estemos perseguidos, estemos en cárceles y en grandes aflicciones, nosotros debemos perseverar. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa continuar teniendo la misma fe, la misma doctrina y la misma vida piadosa, a pesar de que esté en las más duras dificultades. Eso significa perseverar. ¿Y dónde está entonces la promesa? La promesa es esta: ¿será que usted y yo podemos perseverar cuando estemos sometidos a tan grandes aflicciones? ¿Podremos perseverar por nosotros mismos? ¿Tenemos nosotros fuerzas para perseverar si nos están anunciando que nos van a decapitar si negamos a Jesucristo? ¿Quién de nosotros no estará espantado y afligido con la idea de que si no niego a Cristo, al otro día me van a decapitar? ¿Quién tendrá fuerzas para soportar eso? Ninguno. Por tanto, la promesa es que nosotros vamos a perseverar porque Él nos va a dar la perseverancia. Esa es la gran promesa de la Biblia. Nosotros perseveramos porque Él persevera cuidándonos. Nuestra perseverancia nos la da Él. Hay un acto de la soberanía de Dios que nos da la gracia para perseverar, y un acto de la responsabilidad humana es que soy yo el que persevero. Y el resultado de esa perseverancia será: ganaréis vuestras almas. En algunos casos moriré como mártir, pero al final seré completamente y perfectamente salvado al morir por causa de Cristo. Lo que tenemos detrás de todo esto es la promesa de ser protegidos y ayudados aún en las más duras pruebas. Y esas más duras pruebas vendrán precisamente cuando se acerque el tiempo del fin. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es tres cosas: el fin de Israel, el fin del mundo y el fin y sus promesas, o las promesas que Dios nos da para el fin. Ahora preguntémonos, ¿qué efecto tuvo en los discípulos este sermón? ¿Cómo recibieron sus discípulos el sermón? Ellos no lo recibieron.
ellos amaban tanto a Israel, amaban tanto a ese templo, que ellos nunca quisieron aceptar hasta que viniera el Espíritu Santo que Israel iba a ser destruida. Tanto es así que cuando el Señor resucitado se les aparece en Hechos capítulo 1, versículo 6, antes de ascender a los cielos, ¿saben qué fue lo último que le preguntaron a Cristo antes de ascender sus discípulos? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos no habían entendido esto, ellos no sabían que Israel iba a ser destruida, que no iba a ser más el pueblo de Dios. Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos entendieron que la nación de Israel ya no iba a ser más el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios iba a ser la iglesia. Y tanto lo entendieron estos hermanos que ellos instruyeron a la iglesia con este mensaje y le advirtieron a la iglesia de que Jerusalén iba a ser destruida, como quedó registrado en los evangelios. Y cuentan los historiadores que los cristianos fueron los únicos que huyeron cuando en el 70 Vespasiano rodeó a Israel y la destruyó. Los creyentes se salvaron porque obedecieron a su Señor. Y otra señal de que ellos sabían que Jerusalén iba a ser destruida es muy probablemente el hecho de que los primeros cristianos que tenían casas y propiedades dentro de Jerusalén las vendían y las daban para los pobres porque ellos sabían que Jerusalén iba a ser destruida. Hasta buen negocio hicieron, ¿verdad? Jerusalén va a ser destruida. Eso era lo que se predicaba en los primeros 40 años de la iglesia. Jerusalén va a ser destruida. Y por tal razón, hombres de buen corazón como Bernabé y otros que amaban a Dios, que amaban a su pueblo y creían la profecía, vendieron sus propiedades en Jerusalén y las dieron para dar alimento a los pobres. Así que no fue fácil para los judíos dejar de vivir una vida centrada en Israel, pero al final, por el poder del Espíritu Santo, ellos lo hicieron. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este pasaje hasta aquí? Lo que hemos aprendido en este pasaje es lo siguiente. Primero, que Cristo es el profeta final de Dios. No hay más profetas ni se necesitan más profecías. Decimos con la Reforma, sola Escritura. No queremos que nadie venga aquí a profetizarnos nada. Nada, sola Escritura. Cristo es el último y gran profeta de Dios y su palabra para nosotros es suficiente. Segundo, que Jesús profetizó el fin de Israel como pueblo de Dios y el tal se cumplió y ahora la iglesia es el nuevo Israel de Dios. La nación de Israel nunca volverá a ser el pueblo de Dios y Jerusalén no es más una ciudad santa. Jerusalén no es una ciudad santa. Jerusalén fue destruida y fue desechada por Dios. Tercero, que Jesús profetizó las señales del fin del mundo para que su pueblo las conociera y estuviera preparado, viviendo una vida digna a la luz de esa segunda venida. Y cuarto, que los tiempos cercanos al fin del mundo serán extremadamente difíciles para la iglesia, pero que para enfrentar esos tiempos difíciles, Dios nos ha dotado de preciosas y grandísimas promesas, las cuales debemos usar para perseverar en cualquier tribulación. Esas son las enseñanzas claras y sencillas del pasaje. Ahora veamos, para terminar, cuáles son las aplicaciones prácticas de este pasaje hasta el día de hoy. La primera aplicación práctica resulta obvia al examinar el hecho por el cual Israel fue desechado. ¿Por qué desechó Dios a Israel? La higuera era estéril, por su esterilidad. Nosotros somos el nuevo Israel. Nosotros debemos ser fructíferos. Nosotros debemos dar mucho fruto. Nosotros, hermanos, no somos una higuera estéril. Si tenemos la vida de Dios morando en nosotros de verdad, vamos a ser fructíferos y debemos serlo durante toda nuestra vida. En caso de que nosotros no seamos fructíferos, por decir algo, tenemos una mala época en nuestras vidas y nos dedicamos a vivir para nosotros mismos y no para Dios, nunca seremos rechazados como Israel. Nunca seremos desechados porque la promesa de Cristo para su iglesia es incondicional, la salvación es absolutamente segura.
Pero debe entender aquel cristiano que permite que en su vida hayan tiempos de esterilidad, que a pesar de que no va a ser desechado, sufrirá pérdidas. El día que Cristo regrese, sufrirá pérdida de sus galardones en el cielo. Así que la primera aplicación práctica de este pasaje es fructificar. Fructificar, hermanos, debemos rendir cada vez más frutos en el reino de Dios. Es lo que nuestro Señor espera de nosotros. Pastor, ¿y cuáles son esos frutos? En primer lugar, la Biblia habla de frutos de justicia. Fruto de justicia es vivir en santidad. El creyente está dando frutos cuando vive una vida santa. Se esfuerza por usar los medios de gracia para santificarse. Fruto de vida santa. En segundo lugar, fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Significa que cada vez estamos siendo más perfeccionados en amor. Cada vez más amor. Cada vez debemos tener más amor y menos mal genio. Más amor, gozo, paz, paciencia, capacidad de perseverar en medio de aflicciones. Eso es paciencia. Bondad, benignidad, fe. Fruto del Espíritu Santo. Pero también dice la Biblia, fruto de labios que confiesan su nombre. Una vida de adoración. Fruto de labios que confiesa su nombre es amar la iglesia y venir a la iglesia a adorar con todo el corazón. Fruto de labios que confiesan su nombre con un corazón como el de aquella viuda. Pero también fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice Pablo cuando recibió la ofrenda de los filipenses, no busco para mí cosas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando damos para el avance del reino de Dios, damos al necesitado, estamos dando fruto. Y finalmente, fruto evangelístico. Fruto evangelístico. Pablo llama a unos hermanos que se convirtieron los primeros frutos de Acaya. Fruto evangelístico. El creyente que está vivo debe anhelar que otros vengan a salvación. Alguien decía, si usted tiene la salvación y no anhela que otro sea salvo, tal vez no tiene la salvación. Debemos evangelizar, debemos comprometernos en la salvación de otras personas. Eso es dar fruto también, no es lo único. Hay algunas iglesias activistas, las cuales tienen el evangelismo como un negocio o algo así, y le dicen a la persona que no dan fruto si no traen 50 personas en un mes a las reuniones que ellos hacen. Eso sí es dar fruto, pero eso no es el único fruto. Hay otros 5 frutos antes que ese. Pero sí debemos procurar la salvación de otras personas. Eso es dar fruto. Y una vez esas personas se salvan, yo me debo involucrar en el discipulado de esas personas. Debo involucrarme en ayudar a un creyente nuevo a crecer. Usted debe prepararse como cristiano y conocer bien la verdad de Dios para que cuando aquí vengan nuevos creyentes, los pastores podamos decirle, ayúdenos con este creyente nuevo. Y usted darle un discipulado básico y acompañar a esa persona en los primeros días de su vida cristiana que son muy difíciles. Capacítese para poder enseñar la verdad de Dios y discipular a otros. Comprométase en todas las actividades del reino, eso es dar fruto. Entonces, la primera aplicación práctica de este pasaje es no a la esterilidad en la iglesia de Cristo. No a la esterilidad en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que ser fructífera en gran manera. Pero en segundo lugar, otra aplicación que se desprende de este pasaje es que debemos tener una postura correcta hacia la nación de Israel. Debemos tener una postura correcta hacia la nación de Israel. El dispensacionalismo reinante en el siglo XX produjo en los creyentes una vida centrada en la nación de Israel. Cuando los creyentes miran la historia y el futuro, la mayoría de los creyentes de la iglesia de hoy la miran en función de la nación de Israel. De hecho, ellos dicen que Israel es el reloj de la profecía. Israel es el reloj de la historia. Ustedes pudieron ver en este pasaje que precisamente Jesús quería hacer lo contrario. Quería que sus discípulos no vieran más el mundo en función de Israel, ni la historia en función de Israel, ni el futuro en función de Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue desechado. Ahora nosotros debemos tener una gratitud con la nación de Israel, porque de paso nuestro Salvador es judío. Él es judío y nosotros tenemos que tener aprecio por esa nación. Es como si yo soy hijo de inmigrantes y mi padre es escocés, yo tengo que tener algún aprecio por Escocia, porque es la nación de mi papá. Pero ¿cuál es mi nación? Mi nación es Colombia, yo nací en Colombia, ¿sí?
Asimismo, nosotros tenemos un respeto, un agradecimiento por la nación de Israel, pero no como los hermanos dispensacionalistas, que todo gira en torno a Israel. Todo gira en torno a Israel. Ellos son la historia y el futuro son vistas en función de Israel. No, nosotros tenemos que tener una gratitud por la nación de Israel, pero un aprecio supremo solo por la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel de Dios. La iglesia es la nueva Jerusalén de Dios. Entonces, los hermanos dispensacionalistas y todas las iglesias que tienen un tono judaico, que no han podido entender lo que nosotros llamamos teología del pacto, cuando leen, por ejemplo, el Salmo 122, en el Salmo 122 dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y hay cristianos que se arrodillan en su cuarto y giran su cara hacia el oriente y oran por Jerusalén y piden por la paz de Jerusalén. Pastor, ¿es malo pedir por la paz de Jerusalén? No, pero si usted está pensando que el Salmo 122 le está pidiendo que pida por la paz de Jerusalén como nación, está equivocado. Cuando dice sean prosperados los que te aman, no es la nación de Israel, es la iglesia, porque la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Así que tenemos gratitud por esa nación, respeto por esa nación como tenemos respeto por otras naciones, pero el centro de nuestro aprecio es la iglesia. Pedid por la paz de Jerusalén es pedid por la paz de la iglesia, no de Jerusalén, porque Jerusalén ya no es más la ciudad de Dios. Israel ya no es más el pueblo de Dios y nunca más lo será. Así que la segunda aplicación es una postura correcta hacia la nación de Israel. Yo sé que para algunos que están aquí y que nos están viendo por la internet, esto es malo. Para ellos yo estoy equivocado, pero los invito, amados hermanos, a que revisemos esto. Yo creí durante mucho tiempo lo que usted cree y que ahora le molesta oírme decir, que ahora le molesta lo que yo digo contra eso. Pero abra su mente, es posible que usted haya estado equivocado, influenciado por el dispensacionalismo. Revise de nuevo lo que la Biblia enseña. No, la Biblia no enseña lo que el dispensacionalismo enseña. Revíselo de nuevo y Dios le dé entendimiento en todo. Entonces, en primer lugar, la aplicación práctica es no esterilidad en la iglesia. Segundo, una visión correcta sobre la nación de Israel. Tercero, vivir a la luz del fin del mundo. Tenemos que vivir, hermanos, a la luz del fin del mundo. El fin del mundo va a venir tanto como vino el fin de Jerusalén. Y aquí tengo que hablarles a los niños. A ver, niños, ¿qué van a hacer ustedes cuando el sol se oscurezca, la luna se vuelva roja, la tierra empiece a temblar y todo esto se parezca que se va a venir encima y vean a todo el mundo corriendo de un lado para otro? ¿Qué van a ir a hacer? ¿Se van a ir a esconder debajo de la cama o debajo de las faldas de la mamá? Y cuando vean que Cristo está viniendo, ustedes van a decir: ay, ahora sí me quiero arrepentir, ahora sí me quiero arrepentir. Ya no se van a poder arrepentir. Tienen que arrepentirse es ahora. Ahora, porque cuando Cristo aparezca y estas señales aparezcan, no va a haber arrepentimiento posible para ninguno. Así que debemos vivir a la luz del fin del mundo. Los que no son creyentes para arrepentirse y los que somos creyentes para vivir y para ser presentados delante de Cristo con gloria y honor. Finalmente, la cuarta aplicación práctica de este pasaje. Primero, no esterilidad. Segundo, una visión correcta de Israel. Tercero, vivir a la luz del fin del mundo. Y cuarto, tener una mente preparada para la aflicción. Les he venido diciendo esto constantemente una y otra vez. Se los he dicho en varios mensajes y aquí sale otra vez en el pasaje. Hermanos y amigos, la vida no es un carnaval. La vida no es un parque de diversiones. Aquí va a haber aflicción desde el principio hasta el fin. Y nosotros tenemos que tener una mente preparada para la aflicción. Pedro dice: no os extrañéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si os sucediese cosa alguna extraña. La aflicción es lo común en la vida. Por eso debemos estar preparados para ella y tener una mente que sea capaz de perseverar. Dice: con vuestra paciencia
o perseverancia, ganaréis vuestras almas. Es la perseverancia la que nos hace vencer el miedo, es la perseverancia la que nos hace persistir, es como una mente preparada para la aflicción que podremos superar las dificultades que ahora tenemos y las que tendremos a medida que se acerca el fin del mundo. O que el Señor nos dé una mente preparada para la aflicción. Tenemos que tener una mente preparada para la aflicción. Finalmente, si hay aquí alguna persona que no ha entregado su vida a Jesucristo, este pasaje es un pasaje especial para ustedes. Jesucristo profetizó diciendo, en 40 años será destruida Jerusalén, y así sucedió. El mismo Jesucristo profetizó, estas señales vendrán y entonces me verán y será el fin del mundo y vendré a juzgarlos a todos, a vivos y a muertos. Y ahora la pregunta es, ¿estás listo para ser juzgado? ¿Estás listo para ese juicio que Cristo traerá? Si estás listo, pues debes estar seguro de que tu vida ha sido perfecta, de que no has cometido nunca ningún pecado y que de aquí en adelante andarás de manera perfecta el resto de tu vida. Si estás con esas dos condiciones, estás listo y serás salvado. Pero si has cometido tan solo un pecado, serás condenado por él, serás arrojado al más horrible castigo. 40 años, dijo Jesús, pasarán antes de que Jerusalén sea destruida. Estas señales vendrán antes de que venga el fin del mundo. Las cosas que has visto que sucederían, sucedieron, que dije que sucederían, sucedieron y volverán a suceder. ¿Estás preparado? Por eso la invitación de este pasaje es, prepárate para el fin del mundo. Prepárate para el fin de tu vida. Tu fin puede ser antes del fin del mundo. ¿Y cómo estás preparado? Arrepintiéndote de tu pecado y viniendo a Cristo. Cristo da la oportunidad de ser salvo si vienes a Él creyendo en su muerte de cruz. Si no vienes a Él creyendo en su muerte de cruz, vendrás delante de Él, tu rodilla se doblará delante de Él, pero para ser condenado y arrojado a un infierno eterno. No permitas que eso te suceda. Tienes hoy la vida para ser salvo. Ven a Cristo y ser salvo antes de que se cumpla el tiempo del fin. Vamos a ponernos en nuestros pies y a terminar en oración. Señor, graba este importante pasaje en nuestra mente. Ayúdanos a mantener siempre esta interrelación descrita aquí entre el fin de Israel y el fin del mundo. Ayúdanos a tener una vida fructífera, no estéril, a tener una visión correcta de la nación de Israel, a vivir a la luz del fin del mundo y a tener una mente preparada para la aflicción. Si hay alguno aquí que no tiene a Cristo, concédele tener arrepentimiento y aborrecer sus pecados y tener temor de tu venida y llévalo a salvación en Cristo. A nuestros niños concédeles salvación y a todos nosotros que ya te conocemos, danos la gracia de vivir para ti y estar lo más preparados y santificados posibles para cuando venga este final aquí anunciado. Gracias por este importantísimo pasaje. Grábalo en nuestros corazones y saca para nuestras vidas el mayor fruto de él. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a reaccionar a la palabra de Dios que ha sido predicada.